Shalom, shalom, mi querida familia. Una vez más estamos delante de la presencia del Eterno. Vamos a transmitir una vez más en este momento. Vamos a leer la parashá nuevamente, la porción de la palabra que tenemos cada semana, cada Shabbat, cada principio de semana. Así es que en esta ocasión vamos a continuar leyendo las parashats que corresponden en el libro de Vayikra. Damos bendiciones a todos, esperando que tengan un excelente día. La gracia sea con todos vosotros y nuevamente les saluda su hermano y amigo Yehoshua Eden Ben Abraham, que transmite desde aquí, desde Hemet, California. Les bendigo a todos y cada uno de los que ya están viniendo el camino de las raíces hebreas, de tu raíz, de tu fe. Así es que para toda la familia que ya está saliendo, todos aquellos que ya están viniendo a este conocimiento de la Torá, bendecimos a todos y cada uno y también a todas las personas que nos están escuchando, a los seguidores, a los suscriptores, a todos, a cada uno, sea la bendición con ustedes, la bendición del Padre Todopoderoso de Yod He Vav Hei, en el nombre de Yeshua. Así es que, pues bendiciones a todos y para todos los hermanos que se encuentran donde quiera que están, ya estudiando las parashats de la semana. Así es que vamos a iniciar con estas dos parashats que corresponden a este Shabbat que nos persigue adelante. Vamos a hablar de la Parashat Yitzhak. Alguien ya la ha leído en alguna ocasión y para todos los nuevecitos vamos a leer esta parashá hermosa llamada Tatzriya, y esa la encontramos en el libro de Levíticos capítulo 12. Amén. Así es que ahí vamos a encontrar la parashá Tatzriya, que significa ella concibe. Así es que este es el Shabbat 27 y vamos a leer esta parashá, pero en esta ocasión corresponden dos parashá. Así es que vamos a leer dos, mis amados. Desde antemano le decimos que vamos a leer la parashá Tatzriya y vamos a leer la parashá también llamada Metzorah. Y Metzorah significa persona afligida con tetzra, o sea, lepra, como comúnmente se le denomina. Así es que vamos a empezar en esta ocasión con esta parashá Tatzriya. Así es que, mis amados, vamos a iniciar, no sin antes, como siempre lo hemos hecho, vamos a dar la lectura de la abertura de la escritura. Así es que una bendición, y vamos a decir así: Baruchu et Adonai mevorach, Baruch Adonai mevorach leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bajarbanu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendecir a Adonai el bendecido, bendito es Adonai el bendecido por toda la eternidad. Bendito es Adonai el bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, o sea, Señor, dador de la Torá, de las instrucciones, de la ley, como se conoce. Amén, en el nombre de Yeshua. Así es que, mis amados, en esta hora vamos a continuar con esta parashá Tatzriya. Así es que ni más ni menos, vamos sin tomar tanto tiempo, vamos a dar lectura y lo vamos a encontrar en el libro de Vayikra, en el capítulo 12, el libro de Levíticos, capítulo 12, parashá Tatzriya, porción de la palabra Tatzriya. Y como ya lo dijimos, ella concibió. Así es que vamos a ver qué nos dice la preciosa Torá. Aliyá número 1. Acuérdense que la aliyá es la ascensión. Así es que vamos a continuar. Y dice así, la ascensión número 1. Hashem le habló a Moshe diciendo, verso 2, habla a los israelitas diciendo: cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de la impureza ritual por su periodo. 3. Al 8º día deberá circuncidar el prepucio del niño, trascendiendo los 6 días de la creación y del Shabbat como 7º día, y el 8º día de la circuncisión refleja las fuerzas del infinito que se encuentran allende nuestra percepción, mientras que el acto de la circuncisión refleja la penetración de aquellas fuerzas de lo infinito en la estancia de
de la finita. Y por eso la circuncisión se lleva a cabo en el 8º día. Esto lo estoy tratando de resaltar para poder entender por qué el niño se tiene que circuncidar al 8º día, así como lo declaran los primeros 3 versos. Amén. Y dice, entonces en el 8º día de la vida, cuando el niño carece de la mínima posibilidad de la elección o del razonamiento, porque a esa edad pues el niño no tiene razonamiento, pero como mandato, porque en el primer verso que empezamos a leer, dice, Hashem le habló a Moshe diciéndole, o sea, no es que Moshe tomó la autoridad y él dijo, yo lo voy a hacer, sino que dice que Hashem le habló a Moshe, o sea, que le dio la instrucción que le iba a decir a los israelitas, amén. Entonces seguimos, dice, pues no se trata de un acto voluntario, porque pues es un bebé, obviamente, ni de un acto que puede someterse al juicio de la razón, sino más bien de una energía divina imposible de ser analizada bajo el espectro de nuestros parámetros finitos. Deliberadamente, Hashem creó al hombre incircunciso, al igual que muchas otras cosas las creó inconclusas. Y usted dirá, ¿acaso Dios hace las cosas inconclusas? O sea, ¿no concluye lo que hace? Por eso es que el libro de los Salmos nos dice que no dejes las obras de tus manos, termina la obra de tus manos, amén. O sea que hay cosas que se tienen que terminar, como esto de la circuncisión. Por alguna razón, el Eterno deja esa parte en el prepucio del hombre. ¿Para qué? Para poder hacer un pacto con él, amén. Eso es intencionalmente. Ahora dice, para que se circuncide, o sea, que se haga la brit milá. Quiero resaltar algo ahí, que la circuncisión es una cosa, es una forma de decirlo, la circuncisión. Y la brit milá es diferente. ¿Por qué resalto esto? Porque la palabra circuncisión en español se entiende, pero se entiende como una circuncisión, obviamente, un cortar el prepucio y hasta allí, ¿verdad? Del niño o del hombre mayor. Pero en realidad, en el español no tiene mucho sentido esa palabra. Las personas gentiles, o sea, las personas que no tienen pacto, que no creen en Dios, que no creen en Hashem, en el Yod Hei Vav Hei, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, las personas que no creen en este Elohim todopoderoso, estas personas se circuncidan. Y los doctores o los hospitales o lugares donde se hacen esta cirugía, ellos lo circuncidan. Pero es muy diferente circuncidarse que hacer un brit milá, porque una brit milá es, brit es pacto. En español significa pacto, brit, pacto. Milá es el corte. Así es que la escritura en el hebreo al español, lo más correcto en vez de circuncisión sería brit milá. O sea que sería corte del pacto. O sea que ahí estás cerrando un pacto cuando haces este acto. Amén. Así es que si una persona se circuncida y no es creyente, en realidad no hizo ningún pacto. Puede estar circuncidado, pero de nada le vale. ¿Por qué? Porque no guarda los mandamientos del Eterno. Amén. Quiero que se resalte eso para que lo podamos seguir estudiando y puedan seguir aprendiendo tanto los nuevecitos o también como los hermanos que ya están en el camino del Eterno y que muchas veces no aprueban la brit milá. O sea, si el Eterno lo dijo, yo creo que estamos aquí para hacer la voluntad del Eterno, no para hacer nuestra voluntad, cambiando lo que el Eterno ya ha dicho. Amén. Así es que, y si dice, y así tome parte activa en su proyecto de llevar el universo a un máximo grado de perfeccionamiento por medio de la observancia de los mandamientos supremos. Verso 4. Después de esos 7 días deberá esperar 33 días, más su periodo durante el cual su sangre será ritualmente pura. O sea, ¿de quién está hablando? De una mujer. Amén. Una mujer que acaba de tener un niño, un varón.
Al octavo día dice que deberá circuncidar al niño. Y después tendrá que esperar unos 33 días. O sea, la persona básicamente, aquí dice, el octavo día lo circuncida, pero dice que ¿qué? A los 7 días ella estará ritualmente pura, con impureza, ritual, por su periodo, o sea, similando a su periodo, más 33 días serían 40 días para el nacimiento de un varoncito. Amén. Seguimos en el verso 4 y voy a hablar algo acerca de este verso. O sea que cualquier flujo de sangre que viese en este tiempo es puro. No se considera sangre menstruante en la práctica, no obstante, en virtud de la rigurosidad de las normas que rigen para la sangre menstruante. Cualquier flujo de sangre que la mujer experimente, incluso en estos 33 días, se considera ritualmente impuro. O sea que la mujer sigue estando impura en esos 40 días. Amén. Tiene que esperar la mujer para poder limpiarse ritualmente pura. Para poder llegar a ser pura, necesita limpiarse. Amén. Así es que tiene que esperar, al nacer un bebé, tiene que esperar 40 días. Pero no olvidándose que al niño lo tiene que hacer la circuncisión al octavo día. Seguimos adelante. Durante este periodo de purificación, ella no debe de tocar nada sagrado ni entrar al santuario. Cuando dice entrar al santuario, hablando directamente al Mishkan. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de lo que viene siendo en el desierto. Seguimos en el libro de Vayikra. Entonces no podía entrar al Mishkan, o sea, el santuario, o sea, el lugar santo, al lugar donde se adoraba, vamos a decirlo así, ¿verdad? El verso 5. Y si da a luz una niña, ojo, aquí sigue, ya hablamos del niño, ahora vamos a hablar de la niña. Y si da a luz una niña, durante 2 semanas tendrá el mismo estatutos de impureza que los días de su periodo. Entonces deberá esperar 66 días más, o sea, un total de 80 días. O sea que por una niña, para poder llegar a la pureza, tiene que esperar 80 días. Tiempo durante el cual su sangre será ritualmente pura después de los 80 días, obvio. Eso lo pueden comprobar en el verso 4. El verso 6 dice, al completar el periodo de su purificación por su hijo o por una hija, deberá llevarse al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero dentro del primer año de vida para ofrendar el ola, holocausto, y una palomita o una tórtola para ofrendar en la ofrenda hatat. Amén. Entonces, esta porción también la encontramos allá en el libro de Lucas, mis amados, en los primeros versos, cuando Yeshua, si ustedes ponen mucha atención, entonces ahí vemos que nuestro amado Yeshua, su madre Miriam, o sea, la que conocen como María, ahí ustedes se van a dar cuenta, ahí lo que viene siendo el capítulo 2 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, ahí narra, ahí vamos a ver cómo Miriam, María y José trajeron al niño, a Yeshua, y ahí le hicieron la circuncisión. Amén. Así es que ahí dice, como en el verso del capítulo 2 del libro de Lucas, capítulo 2, verso 21, dice, y cuando llegó los 8 días fueron cumplidos, era el tiempo de ser cortado, o sea, el corte, la circuncisión, como ya lo dijimos, le fue dado el nombre de Yeshua, que es como el Malach le llamó antes de ser concebido en el vientre. Entonces ahí podemos entender cuando Yeshua, cuando aquí lo vienen y le hacen la brimilá, o sea, el pacto, entrar al pacto de Abraham Avinu, o sea, del padre Abraham. Así es que ahí es donde notamos que hacen este pacto, sus padres lo llevan a ese tiempo, amén. Y también ellos ofrecen, ¿qué? 2 tórtolas y 2 palominas, o sea que ellos ahí ofrendan lo que está estipulado en la Torá. Así es que desde que nació nuestro amado Yeshua no se ha abolido la Torá. Eso es para que tengamos ese entendimiento, amén. Y así es que vamos a seguir adelante para no
tomar más tiempo por causa de que son dos aliyahs, amén. Perdón, dos parashat, dos porciones. Verso 6. Al completar el periodo de su purificación por el hijo o por una hija, deberá llevar el sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero dentro de su primer año de vida para ofrenda de hola y una palomita o una tórtola para ofrenda hatat. Ofrenda hatat, que significa la ofrenda de la falta. Verso 7. Y el sacerdote le ofrendará a Hashem y se la brindará en expiación a ella, y ella quedará pura del flujo de su sangre. Esta es la ley aplicable para la mujer que haya dado a luz tanto un niño como una niña. Pero si no tuviese suficientes recursos para llevar el cordero, que lleve 2 tórtolas o 2 palominos, una para ofrenda de hola y otra para ofrenda de hatat, o sea, de la culpa, de la falta. Y el cojén, el sacerdote, hará expiación por ella y la purificará. Ahora, así es que ahí terminamos con lo que viene siendo en esta porción. Todavía nos falta un poquito, pero vamos a seguir leyendo ahí más adelante. Me hubiera gustado. Voy a ministrar un poquito de este tipo de teología para poder entender aquí un poco de sabiduría rabínica, para poder entender este procedimiento de un bebé. Vamos a ver la impurificación del parto. Vamos a ver aquí. Vamos a hablar acerca del bebé recién nacido. Entonces, hasta el versículo 5 o el versículo 6 se refiere a este bebé en términos de niño o niña. Y si solo a partir del versículo 6, cuando ya han transcurrido más de 30 días del parto, el versículo se refiere al mismo como hijo o hija. Porque para la ley judía, o sea, para la ley israelita, hasta el 30º día de vida, el neonato se encuentra en estado de peligro y recién entonces emerge del mismo y su vida pasa a tener plenas implicaciones legales. Amén. Así es que tiene una etapa de vida el niño para que empiece a tener esas obligaciones. Y en el 8º día, en el momento de la circuncisión, se bendice al bebé con las palabras: así como ingresa el pacto de la circuncisión, del mismo modo ingrese a la Torá. O sea que cuando se hace la circuncisión, o sea, el pacto de la Brit Milá, es una personita que anteriormente de ese pacto, la personita pues realmente no tiene ningún compromiso. Pero una vez después de la circuncisión de la Brit Milá, la personita ya tiene el derecho de ingresar al pacto de la Torá, o sea, de las instrucciones. Entonces tiene que ser instruido ese bebé hasta llegar a su mayoría de edad, y de ahí él tiene que continuar su vida. El matrimonio a los actos de bien, el sentido de la bendición es el siguiente: así como uno ingresa al pacto de la circuncisión hasta la eternidad, ingrese también a la vida de la Torá, del matrimonio y de los mandamientos divinos hasta la eternidad. Bendito sea el Eterno. El 8º día deberá circuncidarse el prepucio del niño. A partir de su nacimiento, el bebé pasa al menos un Shabbat en circuncisión antes de ingresar al pacto de la circuncisión, porque el Shabbat le confiere al niño el estatus de sagrado y lo prepara para la santidad suprema de la misbah del pacto, o sea, del mandamiento del pacto de la circuncisión. Así es que eso es parte, el Shabbat es el que le va a marcar al niño. Puede que el niño pase el primer Shabbat sin ser circuncidado. ¿Por qué? Porque la madre tiene que guardarse 7 días y al 8º día tiene que circuncidar al niño. Así es que en un niño que nace cualquier día de la semana, entonces hay un Shabbat que no lo va a guardar. Pero después de que lo circuncidan, está listo, o sea que hace la Brit Milá, está listo para empezar los Shabbats. Amén. Así es que es bien importante para los padres poner atención en esos puntos para poder iniciar a sus hijos en lo que viene siendo el pacto santo del Eterno.
Amén. Así es que vamos a seguir adelante. Ahora pues seguimos en el capítulo 13, verso 1. Hashem le habló a Moshe y a Aarón para transmitir al pueblo. Verso 2. Cuando una persona tuviese en su piel una sed, una mancha blanca, una zapajat, decoloración o un baharet, erupción, y se transforma en zaraat, será llevada ante Aarón, el cojén principal, o ante uno de los hijos de los sacerdotes. 3. El sacerdote deberá observar la afección de su piel. Si el pelo en la zona afectada se puso de blanco y la infección penetró su piel, et zaraat, el sacerdote deberá examinar la infección y declarar impura ritualmente a la persona afectada. Verso 4. Si hubiese una baharet blanca en su piel y la infección no haya penetrado de la piel ni el pelo de la zona afectada, se ha puesto blanco, el sacerdote podrá a esa persona en cuarentena en casa aislado por 7 días. Al quinto, 5, verso 5, al séptimo día el cojén lo examinará si la infección mantiene su aspecto y el tamaño original, sin haberse extendido en la piel. El sacerdote lo pondrá en cuarentena 7 días más. Amén. Hasta ahí la línea número 1, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la tzaraat. Esta ventada, el tzaraat. ¿Qué es la tzaraat? En hebreo se pronuncia de esta manera y se ha transliterado como una lepra. Pero vamos a ver si en verdad es una lepra o qué es esto. ¿Por qué acontecía esta situación? Dice, en el siguiente capítulo trataremos el tener de la tzaraat, ¿qué es lo que estamos leyendo? Término de que normalmente se traduce como lepra. Sin embargo, por diversas razones, dicha traducción es errónea. La lepra es una dolencia causada por el bacilo de Anse, mientras que el tzaraat era la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada, principalmente la maledicencia. El tzaraat se manifestaba en forma gradual a la medida que el responsable continuaba con sus malas prácticas. Primero se manifestaba en las paredes de su casa, luego en los objetos de cuero y finalmente en su propia piel. Ahí es donde nosotros podemos notar que la palabra lepra, que cuando dice que a la persona le daba la lepra, podemos notar que en el hebreo se llama tzaraat, pero esa traducción de lepra está completamente errónea, no es así. No significa realmente eso, sino es la falta de la observancia de los mandamientos. La persona estaba, ¿por qué le ocasionaba eso? Porque dice que se le pegaban las paredes, hasta en las pieles, los cueros. Que no exactamente tenía que pegársele a la persona directamente luego. A lo último se le pegaba a la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que sería como un warning, que le decimos en inglés, como un aviso para la persona que estaba caminando mal en el camino del Eterno. Hay algo que lo estaba desviando de los mandamientos, de cumplir las palabras del Eterno. Por lo tanto, se empezaba a manifestar ese algodoncillo, esa cosa blanca que nos menciona en esta parasha. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Dice, en las paredes de su casa se pegaba, luego en los objetos del cuero. Ahí es donde nos damos cuenta, y finalmente en su propia piel, ¿sí? Entonces, esa tzaraat no era realmente una lepra que se le pegaba a la persona ya, que la persona, en el español, normalmente la palabra pecado pues está traducida como pecado, pero en realidad en la Torá nunca habla de pecado, solo habla de falta, de transgresión, habla de no cumplir un mandamiento, de transgredir un mandamiento.
de no guardar la palabra de Hashem como Él lo pide que la guardemos, pero nunca menciona como pecado. El pecado solamente lo tenemos claro y en esa transliteración o esa forma lingüística en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, pero no en la Torah. Amén. Entonces vamos a estudiar para ver por qué la Torah no lo pronuncia como tal cual, como pecado. Y entonces, vamos a seguir hablando de esto, entonces el sacerdote debía aislarlo para que desde la soledad del encierro meditara sobre sus actos que lo llevaron a tal situación. Sí, entonces por eso era necesario que el Cohen lo encerrara, lo apartara del pueblo. Yo no sé si alguno de los que nos están escuchando conoce este dicho que dice: una manzana podrida, ¿qué hace? Pudre a las demás. Entonces era necesario quitarlo. ¿Por qué? Porque había transgredido las palabras del Eterno. Por lo tanto, tenía que encerrarlo en una área para que la persona pudiera meditar, pudiera ir meditando en lo que falló. Amén. Entonces, básicamente, el Zaraat mencionado en el contexto bíblico alude a unas manchas blancas en la piel e incluso en objetos. Las otras dolencias citadas aquí, relativas al Zaraat, representan algún tipo de inflación, hinchazón o erupción cuatánea, siendo que no existe una traducción apropiada para el concepto de Zaraat. En sus diferentes formas de manifestación empleamos en el texto las respectivas denominaciones hebreas para que podamos nosotros entender cómo se traducen las palabras muchas de las veces. Amén. Así es que vamos a continuar en la aliyá número 2. Después de haber hablado esto, vamos a continuar a la aliyá número 2 y la encontramos en el capítulo 13, verso 6. Al cumplirse el segundo plazo del 7 días, el sacerdote lo examinará nuevamente si la infección atenuó o no se extendió en su piel. El sacerdote lo declarará puro. Se trata de una mispajat de decoración cuantánea. Deberá sumergir su cuerpo y su ropa en agua y quedará puro. 7. Pero si la mispajat de coloración que hubiese extendido en tamaño después de haber sido examinada por el Cohen, para su purificación deberá ser examinada nuevamente por el Cohen, o sea, el sacerdote. Verso 8. Si el sacerdote nota la mispajat se extendió en la piel, el sacerdote lo declara ritualmente impuro. Es afección de Zaraat. Cuando se sospeche que una persona está afectada de Zaraat, será llevada ante el sacerdote, o sea, el Cohen. Verso 10. El sacerdote lo examinará y si comprueba la existencia de una seed, mancha blanca, en la piel que hizo que el pelo de la zona se afectada, se pusiese blanco, o incluso si la carne dentro del área de la seed tuviese apariencia de sana. Verso 11. Se trata de Zaraat una Zaraat crónica en la piel, pues una infección reciente se expande en forma concéntrica desde el centro hacia la periferia, y este caso en el centro, y hay carne que tiene a la apariencia de sana. Lo indica en la infección, es crónica de larga data, o sea que una persona ya está infectada, o sea que, así como lo explicamos al principio, entonces esta Zaraat, ¿por qué la persona ya está infectada desde el principio? ¿Qué quiere decir? Que la persona no está poniendo atención en las palabras del Eterno, sino que la persona está siguiendo sus propios pensamientos. Y eso lo notamos en el día de hoy, espiritualmente hablando y físicamente hablando. ¿Cuántas personas el día de hoy no están poniendo atención conforme a los mandamientos del Eterno? Están poniendo atención conforme al mandamiento del ser humano. Y hay que hablar claro.
Pero ¿cuánto de nuestros hijos, vamos a decirlo así, o de los hijos de las personas que no han puesto cuidado en las palabras? Una cosa es decir, yo alabo a Dios, yo adoro a Dios, yo bendigo a Dios, yo me hinco en la mañana. Una cosa es decir, yo lo adoro como yo quiero, o Él me escucha, yo oro. Una cosa es decirlo así, pero otra cosa es realmente si estás observando los mandamientos y guardando los mandamientos. ¿Por qué las familias están destruidas? Porque no están obedeciendo los mandamientos del Eterno. Porque no están guardando los mandamientos del Eterno. Por lo tanto, se empieza a manifestar la Zaraat. ¿Y qué es lo que está pasando con esta mentada Zaraat? Se está expandiendo en sus familias. Primero empieza por la destrucción de su casa, y luego por sus cosas, y luego las familias se separan, la esposa y el esposo se separan, los hijos empiezan a acarrear problemas. Entonces es una señal de que el Zaraat está en ese hogar, en esa casa. Es importante meditar y ver en dónde fallamos y volver nuevamente al mandamiento de Elohim. Por eso es que el libro de Oseas dice, Él nos ha herido, pero Él nos sanará, y al tercer día nos levantará. Hay una profecía ahí, pero lo que yo me refiero es que dice, Él nos ha herido y Él nos sanará. Amén. Entonces así es esto. ¿Por qué? Porque la palabra, el guardar los mandamientos te trae bendición. El no guardar los mandamientos te trae maldición. Y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, 29, cuando se habla acerca de ¿qué? De las maldiciones y de las bendiciones. Así es que vamos a poner cuidado en eso, porque tanto hay bendición como también hay maldición. Amén. Entonces seguimos adelante. El sacerdote lo declarará ritualmente impuro, pero no lo pondrá en cuarentena. Verso, pues su impureza es obvia. Verso 12. Si el Zaraat se expande en la piel hasta cubrir toda la piel del afectado, desde su cabeza hasta sus pies, todo lo que está en la vista del sacerdote del Cojén. 13. El sacerdote deberá examinarlo y su confirmarse que la infección cubrió toda la carne declarada puro afectando, siendo que se ha puesto todo blanco, es puro. 14. Pero el día que se aparezca en la persona, en la piel sana, color carne, quedará purificada. 15. Cuando el sacerdote confirme la presencia de la piel sana, declarará impura a la persona. La piel sana, este caso, es signo de impureza. Se trata de la Zaraat. 16. Si la piel sana se torna nuevamente blanca, deberá presentarse ante el sacerdote. 17. El sacerdote deberá examinarlo si comprueba que eficientemente la afección se tornó blanca. Al sacerdote declarará puro al afectado. Él es puro. Esto mismo, o sea que esta persona, ya el sacerdote es el único que tiene la última palabra para declarar al que está afectado de Zaraat, declararlo puro al ver lo que ya no la tiene. ¿Y cuándo ya no la tiene? ¿Cuándo? Cuando la persona reconoce que no estaba caminando en orden con Hashem, no estaba guardando los mandamientos. Mire qué tremendo está esta palabra. Cuando empezamos esta parashá, si usted notó, esta parashá que empezamos a hablar de la circuncisión desde un bebé. Entonces el bebé habla acerca de que tiene que entrar a un pacto. Y ese pacto se llama la Brit Milá, o sea, la circuncisión. Entonces aquí empezamos a hablar de esta parashá, y después de aquí nos damos cuenta que cuando está hablando ya de personas mayores, aquí en esta porción estamos hablando de una persona mayor que ha contraído la Zaraat. Y no solo él, sino su casa, sus propiedades. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Empieza con una vida caminando en la Torá, pero al tiempo
la persona empieza a dejar los mandamientos del Eterno y empezarse a guiar por la vida mundana que existe en estos días. O la persona empieza a poner poca atención en las palabras del Eterno. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice que nosotros no vamos a descuidar nuestra salvación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahí, dice, acuérdate de tu primer amor. Acuérdate de tu primer amor. Entonces, ¿por qué dice eso? Acuérdate de tu primer amor. Cuando recién inicias, ¿qué es lo que está sucediendo? Estás lleno de ganas de cumplir los mandamientos del Eterno, pero al tiempo los empiezas a dejar a un lado y empiezas a pensar tus propias opiniones. Por eso el libro de Proverbios dice, hijo mío, no te fíes en tu propia prudencia, fíate en Adonai tu Señor, o sea, el Señor tu Dios. No te fíes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir? Que si uno se fía en su propia prudencia es que uno confía en uno, pero no confía en Hashem. Amén. Así es que está la reprensión para que podamos. Ahí está esa reprensión para que nosotros podamos hacer y podamos volver al mandamiento, para que podamos hacer conciencia y mirar en dónde nos equivocamos. Amén. Entonces es necesario, mis amados, que podamos poner por atención a estas cosas, porque si nosotros no ponemos atención, déjeme decirle que lo que conocemos como lepra, y a una persona le está pasando, ¿por qué le está pasando? ¿Por qué debe de preguntarse por qué le está pasando a la persona? ¿Por qué? Porque la escritura también en el libro de Oseas 6:4, si no me equivoco, o 4:6, para ser más sinceros, ¿no? Dice, mi pueblo es destruido, es 4:6, Oseas, mi pueblo es destruido porque le falta el conocimiento, porque ustedes el conocimiento rechazaron. Yo también lo rechazaré como cojén para mí, y porque ustedes olvidaron la Torá, o sea, la ley de su Elohim, de su Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahí está la maldición, mis amados. ¿Sí? Entonces hay que poner mucha atención. Oseas 6:4. ¿Por qué entonces ahora te preguntas por qué la Zaraat llegó a tu hogar o por qué llegó a tu casa? ¿Por qué los hijos no están caminando con el Eterno cuando tú los instruiste desde pequeños? ¿Qué pasó? Amén. Entonces nos olvidamos de la Torá, nos olvidamos de la ley del Eterno. La vimos como cosa extraña. Así es que si es que no entiendes estas palabras, yo te invito para que tú leas todo el capítulo de Oseas y entiendas que te está hablando a ti. Amén. Así es que vamos a seguir con la leyenda número 3 y dice así el verso 18. Cuando en la piel haya una inflación que haya sanado, 19. Perdón, iba a ministrar algo. Sí, amén. Hablábamos también aquí, entonces Yeshua también nos habla de 10 leprosos. 10 leprosos regresan y le piden al Eterno, estaban del otro lado del río y le piden que los sanara. Yo hago una pregunta, ¿alguna persona de los nuevecitos que está escuchando se ha preguntado quiénes eran esos 10 leprosos? ¿De quién estaba hablando que estaban al otro lado del río? ¿A quiénes se refería? ¿A quiénes se refería? Esos leprosos, como se les conoce, tenían Zaraat. ¿Y cuál era su problema? Que se habían olvidado del Señor su Dios. Se habían olvidado de sus mandamientos, por lo tanto estaban del otro lado del río. ¿Y quiénes son esos? Aquellos samaritanos, aquellas 10 tribus perdidas de la casa de Israel, del otro lado del río. Entonces le piden ser sanados y Yeshua les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes y paguen la ofrenda como dice la palabra. O sea, la ley, la Torá. Ellos hacen lo que hicieron y al final de cuentas, Yeshua se da cuenta que solamente regresó uno y le dice, ¿no eran 10? Nada más regresó uno. Amén. Así es que después de que el Eterno les vuelve a dar su Torá y la vuelven a tomar, pero la vuelven a dejar.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a seguir el verso 18, aliyah número 3. Cuando en la piel hay una inflamación que haya sanado, 19. Si en lugar de la inflamación aparece una seed, mancha blanca o un eret, erupción blanca rojizada, deberá ser examinada por el cojén. 20. Si el sacerdote viese que la infección ha penetrado la piel y el pelo de la zona afectada se tornó blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es infección de Zaraat que ha brotado sobre la inflamación. 21. Pero si al examinarla el cojén viese que no hay pelo blanco en la zona, ni la infección ha penetrado la piel y se ha puesto de color blanco en la zona afectada, dice, ha penetrado la piel y se ha puesto de color blanco o opaca, el sacerdote le pondrá en cuarentena por 7 días. 22. Si la infección se expande en la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es una infección. 23. Pero si la Baeret, erupción, se mantiene estable y no se expande, es cicatriz de la inflamación, del sacerdote lo declarará puro. Aliyah número 4. 24 dice así: si una persona tuviese una quemadura de fuego en su piel y la quemadura brota una Baeret, erupción blanca rojizada o solo blanca, 25, el sacerdote deberá examinarla. Si viese que el pelo de la zona afectada se puso blanco y la infección pareciese haber penetrado la piel, se trata de la Zaraat que ha brotado en la quemadura, el sacerdote la declarará pura. Es infección de Zaraat. 26. Pero si al examinarla el sacerdote comprobase que no hay pelo blanco en la Baeret, erupción, ni pareciese haber penetrado la piel y se ha puesto de color blanco o poco, el sacerdote lo recluirá durante 7 días. 27. El sacerdote examinará la infección el 7º día, de si se hubiese expandido en la piel del sacerdote, la declarará impura. Es infección de Zaraat. 28. Pero si la Baeret, erupción, se mantuviera estable sin extenderse en la piel y se pone de color blanco opaco, entonces se trata de una decoloración por la quemadura y el sacerdote lo declarará puro, pues se trata de la cicatriz de la quemadura. Amén. Hasta ahí, verso 29, aliyah número 5. Un hombre o una mujer que tuviese una infección en el cuero cabelludo o en la zona de la barba. 30. El sacerdote deberá examinar la infección. Si pareciese haber penetrado en la piel y en ella hay pelos finos y amarillos, el sacerdote lo declarará impuro en el netec, o sea, la tzaraat del cuerpo cabelludo o de la zona de la barba. 31. Pero si al examinar la infección del netec, el sacerdote viese que no penetró la piel ni hay en el pelo negro, el sacerdote pondrá en cuarentena por 7 días al afectado del netec. 32. Al 7º día el sacerdote examinará la infección y si viese que el netec no es extendido ni hay pelo amarillo en él, ni penetró la piel. 33. La persona se restaurará excepto el lugar del netec y el sacerdote pondrá en cuarentena al afectado de netec durante otros 7 días. 34. Al 7º día el sacerdote examinará el netec si viese que el netec no se extendió en la piel ni penetró la piel. El cojén lo declarará puro. El afectado deberá sumergirse en una mikvé, o sea, en una pila bautismal, o sea, de agua para hacer una purificación. Y también deberá sumergir su ropa y quedará puro. O sea que aquí es para todos los hermanos que, pues desafortunadamente, contrajeron la Zaraat, o sea, por falta de observancia de los mandamientos. Y llega un momento en que quieren hacer teshuvah. Teshuvah es en hebreo, que significa arrepentimiento, regreso. Quieren regresar a la Torah otra vez,
restituir su vida para poder volver a guardar los mandamientos. La persona tiene que ser inmergida otra vez en el agua. ¿Para qué? Para purificarse, así como estos hombres que ya habían contraído Zaraat, pero una vez que el Cohen dijo estás limpio, entonces tuvo que volver a entrar al agua. Recordemos que esa Zaraat era por causa, la palabra lepra no es la palabra correcta para esa palabra en hebreo, sino sería una persona que no guardó los mandamientos, que no puso atención en la palabra del Eterno. ¿Qué quiere decir? Que la persona ya estaba en el camino del Eterno, pero ¿qué es lo que sucedió? Que se manchó. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer al volver? Volver a limpiarse. El Cohen es el que le da la autorización. Nosotros tenemos el Cohen Gadol. ¿Quién es el Cohen Gadol? Yeshua HaMashiach, que es el que te da la autorización para que tú lo puedas hacer. Si una persona es nueva, que no conoce nada de nada, que nunca había estado en el camino del Eterno, que nunca conoció los mandamientos, ni supo quién era, esta persona pagana, que venía de la idolatría, de la borrachera, de la fornicación, de todo lo peor, es una persona también que esta persona es una persona que va a iniciar a entrar a las aguas y a ser sumergido, o como se le conoce, bautizado, una tevilá, bautizado en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados. O sea que aquí a este tipo de personas se necesita ser sumergido para el perdón de pecados. ¿Por qué? Por la transgresión a la Torá. Una persona que no conoce qué es pecado, la definición de pecado lo podemos encontrar en el libro de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. ¿Qué es la definición de pecado? No hacer la voluntad del Eterno. Eso es pecado. Una persona puede decir, yo no tengo pecado, yo no tomo, yo no fumo, yo no uso drogas, yo no tengo fornicaciones, adulterios, no robo, no mato. O sea que la persona puede decir esto y puede decir, yo no soy pecador. Pero una persona pecadora, una persona falta, no es una persona que comete realmente todos estos delitos, sino tan simple y sencillamente, en palabras resumidas, el tener pecado es no guardar los mandamientos de Dios. Sencillo, no guardar los mandamientos de Dios, no hacer la voluntad de Dios, eso se define como pecado. Amén. Así es que se los dejo de tarea en el capítulo 3, 4, primera carta de Juan. Ahí tienes la definición de pecado. Capítulo 35. Pero si el netec se hubiese extendido en la piel después de haber sido afectado o declarado puro. 36. El sacerdote deberá examinarlo. Si viese que el netec extendió en la piel y el sacerdote no tendrá necesidad de buscar el pelo amarillo, pues ya es impuro. 37. Pero si el netec se mantiene estable y en él creció pelo negro, en señal de que el netec ha sanado, es puro, y el sacerdote lo declarará puro. 38. Si un hombre o una mujer tuviere en su piel foráculos blancos, 39, el sacerdote deberá examinarlos. Si resultase que los forunáculos fuesen de color blanco o poco, se trata de un bojac, simple erupción que brotó en la piel y es pura. Aliyah número 6, verso 40. Si una persona se le cae la piel, el cabello de la parte de la cabeza, 41, y si le cae el pelo en la parte anterior de la cabeza, el esclavo por delante puro, pero puro en cuanto al nec, 42, pero si en la calvicie posterior a frontal tuviese una infección blanca rojiza, es erupción de la Zaraat posterior al frontal. 43. El sacerdote deberá examinarlo. Si viese que hay una infección, mancha de color blanco o rojizo en la calvicie posterior al frontal, similar a la apariencia del Zaraat en la piel. 44. La persona
está afectada por Zaraat. Esta está impura, el sacerdote la declarará impura. Su infección está en su cabeza. 45. Un hombre afectado de Zaraat que tuviese la infección deberá llevar la ropa sagrada y deberá dejarse largo el pelo de su cabeza y deberá cubrir su cabeza hasta los bigotes. Impuro, impuro, deberán gritar. 46. Mientras dure, la infección estará impuro y puesto que será impuro, deberá vivir solo fuera del campamento. ¿Qué sentido tiene que viva fuera del campamento? ¿Por qué? Porque es necesario que viva fuera del campamento. ¿Por qué razón? Porque de esa manera la persona puede meditar. La persona puede meditar. Por eso el libro de Oseas, nuevamente vuelvo a recalcarlo. Lean el libro de Oseas y te darás cuenta que dice que cuando vuelva otra vez, dice, ya no me llamarás Ish, ya no me llamarás Baali, me llamarás Ishi. ¿Por qué? Dice, marido, ya no me llamarás Señor, me llamarás marido, esposo. Y dice, yo la llevaré al desierto y allí hablaré en su corazón. O sea que una persona infectada de Zaraat, ¿qué es lo que tiene que ser? Una persona que no guardó los mandamientos, que abrogó la Torá del Eterno, que no puso atención en su palabra. Esa persona tiene que ser llevada otra vez al desierto. ¿Para qué? Para que allí medite y aprenda a amar al Eterno. Amén. Qué maravillosa es esa palabra, mis amados. Entonces, la tendrán que sacar fuera del campamento a esta persona infectada. Así es que aquel tiene que ser puesta afuera, igual que los israelitas salieron de Egipto para ir al monte Sinaí, pero en el camino estuvieron 40 años caminando vueltas y vueltas y vueltas. No podían ser sanados de la Zaraat. ¿Por qué? Por causa de la dura servir. Por causa de la dura servir. Seguían en su mismo renegar y no guardaban sus mandamientos del Eterno. Amén. Así es que yo le pido a todos los hermanos que sigamos leyendo, que sigamos escudriñando, que sigamos escuchando la parashá desde el comienzo, desde una por una. ¿Por qué? Porque estamos leyendo verso por verso. Amén. Así es que por favor pongamos mucha atención. Cuando una vestimenta tuviese infección de Zaraat, ya sea vestimenta de lana o de lino, verso 48, ya sea que esté o en cualquier lugar del tejido de lino o lana, tanto en la urdimbre como en la trama, o en un cuero o en un cualquier objeto de cuero. 49, si su apariencia fuera una mancha de color verde fuerte o rojo, fuerte en la vestimenta o en el cuero, en la urdimbre como en la trama o cualquier objeto de cuero en afección de la Zaraat, deberá ser mostrada al Cohen. El sacerdote deberá examinar la infección, aislar el objeto afectado por 7 días. 51. Al séptimo día deberá examinar nuevamente el objeto afectado si la infección se hubiese extendido en la vestimenta o en el tejido, tanto en la urdimbre como en la trama o con el cuero o en el cualquier objeto de cuero. Esa infección es Zaraat degenerativa y el objeto es impuro. O sea, cualquier otra persona diría, pero bueno, ahí el cuero, la casa, las paredes, esas no pecaron, esas no guardan mandamientos. Lo sabemos que no. Pero ¿quién guarda el mandamiento? ¿Quién era el dueño de estas posesiones? Amén. Entonces vamos por causa de nosotros, pasan a ser afectados hasta los demás. Amén. Tanto puede ser afectados por causa de nuestra desobediencia, o también pueden ser bendecidos por causa de nuestra obediencia, de los que están alrededor. Amén. Y todas tus propiedades. Amén. Por eso es que Job era tan rico hablando económicamente. ¿Por qué? Porque era un hombre que guardaba los mandamientos y se preocupaba por siempre no ofender al Eterno en ninguno de los puntos
de los mandatos del Eterno. Sí, entonces era bendecido. Amén. 52. La vestimenta, la urdimbre o la trama de lano de lino o cualquier objeto de cuero en que se manifieste la infección debe de ser quemada a fuego, pues se trata de zaraat maligna. 53. Si al examinarla el sacerdote comprobándose que no se extendió en la vestimenta o en la urdimbre y en la trama del tejido o en cualquier objeto de cuero. 54. Entonces el sacerdote mandará a lavar el artículo que tuviese la infección y la aislara 7 días más. Aliyá número 7, verso 55. Seguimos en el capítulo 13. Después de que la prenda haya sido lavada, el sacerdote deberá examinar la infección. Si viese que la infección no ha cambiado de color ni se ha extendido, igualmente es impura, deberá quemarla a fuego. Es una infección penetrante en su vestimenta nueva o en su vestimenta desgastada. 56. Pero si el examinarla, el sacerdote viese que la zona afectada se opacó después de haber sido lavada, entonces la arrancará de la vestimenta o del cuero, de la urdimbre o de la trama. 57. Pero si la mancha volviese a aparecer en aquella vestimenta o en la urdimbre, en la trama o en el cualquier objeto de cuero, se trata de una erupción. En tal caso deberá quemar a fuego el objeto que presentase la mancha. 58. En cambio, si la vestimenta o la urdimbre o la trama o cualquier objeto de cuero es lavado y la mancha desaparece, deberá ser sumergido nuevamente y quedará puro. 59. Esta es toda la ley respecto de la infección de la zaraat de la vestimenta, de lana o de lino, de la indumbre como la trama o como cualquier objeto de cuero a través de la cual se los declara puro o impuro. Amén. Hasta ahí llegamos con esta liyá. Bendito sea el Eterno. Con esta parashá, recordemos que son dos parashás para esta semana. Así es que vamos a continuar con la siguiente parashá, pero la vamos a hacer en 2 videos. Así es que si usted terminó de escuchar esta aliyá, vamos a grabar el día de mañana nuevamente la siguiente parashá para que así la escuche y para que así podamos ir juntos aprendiendo. Acuérdese de la siguiente parashá. Estamos en el Shabbat 27 y la otra parashá que vamos a encontrar también la vamos a encontrar. Para que usted sepa que el día de mañana vamos a volver a grabar una parashá más y vamos así juntos, vamos a aprender cómo es que nuestro eterno Elohim nos está enseñando. Amén. Así es que yo le pido, mis amados, que por favor va a ser la porción 28. Amén. La porción 28 y se llama Metzorá y significa la persona afligida con zaraat o lepra. Así es que vamos a continuar con esa para el día de mañana. Grabaremos en otro video para que no sea tan extenso. Así es que vamos a hacer la bendición para poder cerrar la escritura de la Torah. Así es que decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan betocheinu, Baruch atah Adonai, noten Torah. Amén. Bendito sea el Eterno, eres tú Eterno. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos dio la Torah de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de las instrucciones. Amén. En el nombre de Yeshua. Gracias, Abba Kadosh, Elohim de Abraham. Así es que, mis amados, nuevamente, para no tomar más tiempo, les doy la Haftará para esta parashá. Y la Haftará la va a encontrar, o sea, la conclusión, la encontramos en los libros de los profetas, en Segunda de Malachim, Reyes, Segunda de Reyes, 4:42 al 5:19.
Ahí vamos a encontrar la aliyah, y en esta aliyah vamos a encontrar aquel hombre que se llamaba Naamán. Ya muchos que ya conocen la escritura saben de quién hablo. En esta conclusión vamos a encontrar aquel hombre que se llama Naamán y que fue sanado de lepra en los tiempos de Eliseo. Así es que bendito sea el Eterno, los bendigo desde ya, que el Eterno me los bendiga. No se olvide de mirar el segundo video, esta es la Parashá 27, y no se olvide de continuar con la Parashá 28. La 27 y la 28 van juntas en este Shabbat. Así es que lea las juntas, escuche las juntas, y así para que podamos entender. Amén. Así es que me despido y nos vemos hasta el siguiente video. Nos escuchamos y los bendigo en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. No se olvide de nuevamente, le pido que le dé un like, por favor, si le gusta el material. También le pido que se suscriba, que active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que subo un video. Y eso es para poder bendecir a todas las personas que tienen necesidad de la palabra de verdad, de la Torah, de las instrucciones de verdad. No adulterando, no agregando de más, simplemente lo que dice la escritura. Mis amados, hagamos teshuvá, arrepentimiento, hagamos tikkun. Tikkun significa una corrección, y volvamos nuevamente a las sendas antiguas.